Abre tu Insta con W Conquista. Bien, vamos entonces a invitar a la gente que tenga testimonios y tenemos por aquí a Susanita y Lian que nos va a compartir su testimonio en esta noche. Lo que Dios ha hecho en su vida, ese acto de amor hacia ella. Buenas noches. Bueno, este testimonio yo lo di en la reunión de profesionales y me dijeron que volviera a darlo. Yo decía, bueno, volver a dar el testimonio, Señor, ¿cómo por qué? Pero después decía, con que una persona haga el clic y entienda lo que yo entendí un día, pues es más que suficiente. Hace algún tiempo yo tuve un proceso de divorcio y en ese momento tenía 4 discípulas. Esas 4 discípulas, después del proceso de divorcio, yo me empecé a cuestionar y no me sentí idónea para seguirlas discipulando. Entregué las discípulas y yo no vi ningún problema, pues antes me pareció que estaba haciendo bien porque si yo no era la idónea para edificarlas, habría alguien más que lo podría hacer. Cuando volví nuevamente a los caminos del Señor hace año y medio, comencé con mi líder, porque la idea de un líder es que lo guíe a uno en el camino y no solo que le escuche todos sus problemas, sino que le muestre cómo cambiar su vida, porque no tiene sentido venir, cantar y que nada suceda en la vida de uno. Entonces ella me dijo, vamos a pedirle a Dios que te revele en oración qué cosas de tu vida pasada no le han agradado. Y uno dice, no, pero es que yo pues no he matado, no he robado, no he hecho como nada grave, ¿sí? Pecados muy sencillos. Y Dios comienza a revelarle a uno en oración tantas situaciones que uno no se alcanza a imaginar cuántas cosas de la vida de uno no son agradables a la vida de Dios. Tuvimos un ayuno de Esther en el cual Alejandra predicó y el líder muchas veces lo había dicho, que él estaba lleno de deudas y que un día fue a entregar el discípulo, porque cómo le hablaba de provisión y demás, y que él lleno de deudas. Y el líder le dijo, no entregues tu discípulo, que ese discípulo es tu bendición, y yo nunca lo entendí. En el ayuno, Alejandra, dando la prédica, dio un testimonio y dijo que ella, estando muy joven, tenía discípulas, y de pronto entre la universidad, el trabajo y demás se sintió muy ocupada y entregó sus discípulas y pasado unos años se dio cuenta que las discípulas eran quienes más la edificaban, mucho más, no digo que congregarse no sea necesario, pero a nivel personal las discípulas lo edifican a uno más de lo que uno logra imaginarse. Y en ese momento yo hice el clic y lloré a mares. Lloré a mares y le dije, ay Dios, perdóname, pues porque tiré 4 discípulas, y digo las tiré es porque era mi bendición, y la boté, la dejé, dije, téngala que yo no soy capaz con ella, porque creía que eran mis propias fuerzas, y tiene que ser como cuando Moisés va en el camino, como cuando Moisés va y le dice, Señor, yo soy tartamudo, yo no hablo, yo no me sé expresar, si tú no vas delante de mí, y Dios le dice, ve que yo iré delante de ti. Entonces así tenemos que ser en los caminos del Señor, con la convicción de que Dios está delante de nosotros. Después de eso me permitió asistir a un redil, del tema era la convicción, y definitivamente si yo no estoy totalmente convencida de dónde estoy, que el lugar donde estoy me trae paz, me trae sanidad, ¿cómo voy a convencer a mi discípula? Entonces, para ponerle como el broche de oro, uno siempre vuelve y cae en el juego, no, entonces voy a volver a edificar mis discípulas y por eso he pasado desiertos y he pasado situaciones difíciles y demás. El día que di el testimonio, bueno, yo llevaba como un año con una discípula, orando por otra discípula. El día que hice el clic, al día siguiente me dieron 2 discípulas. O sea, lo mínimo que uno debe tener, 3 discípulas. Pude comenzar el CF2, una de las discípulas ya está haciendo el CF1. El día que di el testimonio, me escribe un correo electrónico la discípula y me dice, me alegra mucho que yo pueda ser parte de tu proceso de crecimiento. Y yo creí que era yo a ella. Y hoy que voy a darle cita a otra discípula que no puede asistir porque tiene un nivel de leucemia muy alto,
me dice, ay, hoy que venías te tengo este devocional para regalarte, y yo creyendo que yo le tengo que dar el devocional a ella. Entonces es hacer el clic. Pidan líder si no lo tienen, pidan discípulos si no los tienen, oren, que eso es lo que más lo edifica a uno. Bueno, muy bien. Eso es importante. Yo creo que eso es lo que a un líder lo llena. Y este tema se llamaba el perfil del teoterapista. Yo creo que todos tenemos que ser teoterapistas porque ese es el regalo que esta familia tiene de parte de Dios, la teoterapia. Bueno, yo les invito entonces a que entreguemos el tema. Vamos a hacer unos anuncios. Por favor, recuerden la agenda de Semana Santa. El jueves de 10 a 12 vamos a estar en este distrito. El viernes vamos a estar en Expo Futuro desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Y la vigilia el sábado de 10 a 3 de la mañana. Recuerden que la actividad del viernes y del sábado en Expo Futuro tiene un valor de 20.000 pesos que incluye refrigerio y entrada pues para costear todo el tema allí en Expo Futuro. Entonces les invito, tengamos en cuenta por favor esa agenda para que sea un tiempo bien especial, ese tiempo de Semana Santa. Les recordamos entonces esta semana el ayuno el jueves a las 12:30, las reuniones de profesionales el miércoles, los adiestramientos CF1 y CF2 en este distrito a las 7 de la noche, las tareas, los versículos, por favor se los aprenden, y MJC, MOOC el sábado a las 2 y 4 de la tarde, y nuevamente Raíces entre 8 días a las 6 de la tarde. Les invito a que oremos, entregamos el tema. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque estos hijos tuyos han entendido que el buscarte, Señor, es lo mejor. Padre, que ese buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es una realidad en la vida, Señor, cuando yo me dispongo para ti. Hemos venido a escuchar tu palabra, a que nuestras vidas sean aún más edificadas, Dios, a aprender, a entender, a tener la mente de Cristo, como dice Pablo, para orar conforme, oh Dios, a tu voluntad. Te entregamos este tiempo, la vida de nuestro líder, este líder que tú nos has dejado, Señor, para dirigir a este pueblo. Bendícele, Señor, y que seas tú tomándolo como instrumento útil en tus manos para nosotros. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Venga, ayúdele a eso. Es que estas mujeres usan unas cuantas escalas. Buenas noches. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con algo que se llama quemar las naves. Así se llama el tema de hoy. Tenía la presentación, pero yo no sé, no sale, yo no sé. Listo, vamos a trabajar así. ¿Usted sabe de dónde viene el término quemar las naves? ¿Sí lo saben? Bueno, tengo una presentación aquí que dice Mateo 4:22, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Sin lugar a dudas, no hay nada más espectacular entender y reconocer que Dios siempre, de una u otra forma, me desafiará de muchas maneras. Y es ahí donde yo tengo que entrar en un proceso de creer, de esperar y de confiar. En el año 335 antes de Cristo existió un personaje, se dice, no sé, se dice que este señor después de Jesús como que ha sido uno de los más grandes
personajes de la historia, se llamó Alejandro Magno. El señor Alejandro Magno, hay muchas historias respecto de este caballero, de este señor. Cuentan que este señor conquistó gran parte del mundo, se hizo dueño del mundo a la fuerza, se abrió paso de país en país con un gran ejército y conquistó y conquistó. Un día llegó a las costas de una isla llamada Finicia. El señor debía enfrentar a uno de sus grandes enemigos. Este señor Alejandro Magno tenía que derrotar un ejército muy inmenso, muy grande. Y efectivamente llega con sus barcos y comienza a enfrentar al ejército. En un momento dado, Alejandro Magno estaba perdiendo la batalla, estaban peleando a la orilla del mar, de aquella isla llamada Finicia. Entonces inmediatamente coge Alejandro Magno y dice a uno de sus fieles soldados: vete a las barcas y quémalas. Él no entendía la orden. ¿Quién la entiende, por Dios? Si en esa barca fueron, ¿y cómo van a regresar? Pero él hace lo que su líder le dice: queman las barcas. Cuando en el momento que comienza a consumir las barcas, inmediatamente los soldados se le acercan diciendo: ¿qué pasa? Y entonces se agrupan los soldados de nuevo y se para Alejandro Magno y les dice: señores, mandé a quemar las barcas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que aquí la única salida es vencer al enemigo. Si no, nunca regresaremos a nuestra casa. Tenemos que derrotar al enemigo. Y esos soldados cogieron un coraje y vencieron al enemigo y se apropiaron de las barcas del enemigo. Esa es la historia. También la replica esa misma historia el señor Hernán Cortés, conquistador de México. También replica esa historia. Pasó casi lo mismo. Para levantar la fe, tuvo que quemar las barcas. Aquí la única salida es ganar o ganar. Por eso el término de quemar las barcas ha sonado tanto a lo largo de la historia. La gente quiere conquistar, pero no quema las barcas. ¿Sí me entiende? Entonces, un hombre se casa con su esposa y quiere ser feliz, pero no quema la barca, no quema la señora que tiene por ahí guardada. ¿Entiende? No quema su antigua vida, no quema la parrandada de amigos con la que se reúnen los viernes a jugar billar. No, hay que quemar las barcas, mijo. Esto es, vamos a casarnos y vamos a trabajar para ser feliz. O aquella pareja que se junta y quieren ser felices, hay que quemar las barcas. Aquí vamos a ser feliz y vamos a ser feliz. Y vamos a luchar la vida. Quemar las barcas significa eso. Entonces, este tema tiene que ver con que muchos de nosotros tenemos que aprender a dejar. Y aunque usted no lo crea, cuando uno llega a la vida cristiana, Dios le hace lo mismo a uno. Dios nos desafía a quemar muchas cosas que tengo que quemar en mi estilo y en mi forma de vivir. Hay cosas que yo tengo que dejar. Hay cosas, hay miedos. Y no hay mayor motivación que luchar y perseverar hasta el fin por algo que tengo bien claro. Sé para dónde ir, sé qué quiero. Hay que lucharlo. Y de eso se trata, señores. La vida es esa. Hay que quemar las barcas. Vamos entonces a tomar un versículo, Lucas 19 del 28 al 33. En Lucas 19 del 28 al 33 hay un pasaje muy bonito que dice de la siguiente forma, mire. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, Lucas 19, 28, 33. Lucas 19,
28, 33. De nuevo, Lucas 19. Ok. Entonces, la palabra de Dios dice que iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y él responde de la misma manera. Usted siga la historia y verá. Entonces la historia dice: el Señor nos dijo que Él lo necesita. Y efectivamente le dan el pollino, el asnito, el burrito pues, y se lo prestaron al Señor Jesús. ¿Sí? En la vida cristiana, Dios siempre me va a pedir que queme las barcas. Quemar las barcas significa entregarle a Dios cosas que yo no quiero entregar. ¿Entiende? Hay que entregar, hay que soltarme. Yo tengo que soltarme de todo aquello que me ata, que me convierte en esclavo, en dependiente. Yo tengo que ser libre, ¿sí? En este momento había un señor que tenía que dejar libre a su burrito. Y créalo, tener un burro en aquella época es como tener un carro último modelo hoy por hoy. Trasladémonos al tiempo, ¿no? En aquel entonces quien tenía un caballo tenía billete. Tenía un pollo, un pollino, un animal de estos. Es un animal, en aquel entonces la gente se transportaba de esa manera. Entonces créalo, el que tenía un caballo tenía un BMW 0 kilómetros. Y transportémonos nomás, porque es que ahorita un burro, un pollino, uno ve esos caballos en la calle muchas veces hasta morimundos. No, en aquel entonces era lo último, lo mejor y lo más excelente. Soltar el pollino, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es ese mancito? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué tengo que entregar mi burrito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? La gente se pregunta. Una de las cosas por las cuales la gente muchas veces teme venir a la cruzada estudiantil o a cualquier grupo cristiano, lo primero que razona es: ¿y tengo que diezmar? ¿Y qué tengo que dar? ¿Y qué me van a pedir que tengo que dejar? Y la gente comienza a hacerse esa clase de preguntas. Yo siempre respondo lo mismo: usted no tiene que dejar nada. Pero en la medida que yo me acerco a Dios y le creo a Dios, en esa misma medida yo me doy dando cuenta que yo tengo que quemar las naves. Y que lo mejor que yo puedo hacer en mi vida es darle a Dios lo más excelente y lo mejor para Él. Porque lo que yo tengo que darle a Dios no es nada comparable con lo que Él me puede dar a mí. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende aquí en la cabeza ni en el corazón. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces mire, encontramos al Señor que dio su burrito, encontramos a Moisés, que tuvo que dar Moisés en el desierto, dio su vara, la vara que significaba sencillamente autoridad, poder, declinar a la vida de lujos que vivía con el faraón, porque se levantó a los pies de faraón y lo trataron. Le dieron dinero, le dieron estudio, vestía bien, comía bien. Sin embargo, todo eso se rehusó llamar hijo de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque decidió creer en el Señor, lo entregó todo. Y eso es algo que muchos de nosotros no entendemos. Pero les quiero contar que definitivamente Moisés lo entregó todo. Declinó, optó por creer y por tener fe, por decidirse por Dios. Y si Moisés se hubiese quedado como hijo de Faraón, adivine qué. Adivine qué. El nombre de Moisés nadie lo hubiese mencionado.
Hoy por hoy se conoce a Moisés y hoy por hoy nadie conoce el nombre del faraón de la época de Moisés. Se especula mucho, pero nadie sabe cuál es. Ni a sus hijos, ni a su descendencia. ¿Dónde están aquellos? Cuando yo aprendo a dar, cuando yo aprendo a entregarle a Dios, a quemar mi barca, cuando yo me encuentro con la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que hace poquito les mencioné algo de eso. Aquella señora que tenía un poquito de aceite de harina para echarse a morir, porque no tenía más, sino hacemos unas arepas y nos morimos porque esta vaina no aguanta para más. Hay sequía, no hay agua, 3 años y medio sin llover, esto está berraco, nos morimos, carajo. Pero adivine, llega un profeta y le dice, pero hazme a mí primero, porque Dios dijo, ni la harina escaseará, ni el aceite menguará, así lo dijo Dios. Increíble, ¿no? Buenísimo. Y entonces la señora, la viuda, tenía 2 opciones. Se comía las arepas y se echaba a morir, o creía en la palabra de un profeta, de un siervo de Dios. Creía en lo que Dios había dicho. Y adivine qué, la bendita vieja creyó. Creyó, decidió creer en aquel profeta. Voy a hacer como tú me dices. Y una señora que en su agenda estaba determinada a morir, esa agenda tuvo que extenderse porque no se murió. Una mujer que en su realidad estaba llamada a vivir, a morir en la pobreza más horrible, llega un profeta y le cambia la agenda. Dios ha llegado a mi vida, Dios ha llegado a su vida. Usted verá qué elige. Usted verá si elige creer en Dios, si decide dejar que el Señor le llene con su amor, con su cariño. Usted verá si decide creer o fundirse en pecado, en maldad, en tristeza. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, los hijos de Dios, el lenguaje del Hijo de Dios es el lenguaje de fe. Dios no se mueve. ¿Sabe qué? Les voy a enseñar algo. Imagínense que Jesús de Nazaret un día llegó a Nazaret. Jesús de Nazaret, que era una pregunta que hacía alguien, ¿no? En estos días. Dicen Jesús de Nazaret y nació en Belén. ¿Cómo es el cuento? Diga a ver. ¿Sí? No. Él era de Nazaret, sino que acuérdese que cuando nació en el pesebre aquel de Belén, porque iba hacia Jerusalén a ser empadronado. El censo que hicieron. Y en medio del empadronamiento, doña María le dio por tener a luz a don Jesús. ¿Está claro? Así sucedió. Entonces Jesús, cuando creció y le reveló al mundo que era el Hijo de Dios, tenía una deuda de amor. Y dijo, ¿cómo yo voy a hacer luz en el mundo y no voy a hacer luz a mi pueblo? Y se fue para Nazaret. Y se presentó allá, señoras y señores, soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no me recibe a mí, pa' la pa' y la mocha. Y entonces inmediatamente les dice, reciban a Jesús, recíbanme a mí, soy el Hijo de Dios. Y adivine qué, la gente no creyó. Y este no es Chucho, con el que jugaba bolas. El Hijo del Señor que hacía las banquitas de madera. Ah, don José, sí. La gente no creyó. Y adivine qué pasó. El Señor Jesús se fue de Nazaret y dice la Biblia, no hizo milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de aquellos fulanos. Eso es lo que pasa. Dios no va a hacer un milagro en mi vida hasta que yo no le crea a Dios. En mi vida no va a haber milagros. Yo tengo que creer. Que no me pase lo que le pasó a los de Nazaret. Pero si es que yo conozco a este man, yo peleaba con él en el colegio, con él rompíamos vidrios, ¿entiende? Nadie creía, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. La vida cristiana es de fe, señores. Y un cristiano
que no iba en términos de fe, con respeto se los digo, está negando la sangre y la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que optar por el camino de la fe, y el camino de la fe me tiene que llevar a creer, a esperar en esperanza contra esperanza. Y un Abraham que a los 75 años le dijeron: usted va a ser el padre de multitudes, y la esposa tenía 2 menopausias encima. Y Dios le dijo: va a ser padre de multitudes. Y 80 y 90 años, padre de multitudes, contá las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham seguía creyendo y esperando. Y después de 25 años, preñó a Sara. Después de 25 años, preña a Sarita. A los 100 años, Abraham tenía 100 y Sarita tenía 90. Estéril, 2 menopausias encima, pero para Dios no hay nada imposible. El Hijo de Dios cree, el Hijo de Dios tiene fe. Yo a veces soy cojocoso con eso, pero de verdad, póngale un poquito de imaginación. Imagínese a Abraham todos los días buscando a Sara de 90 años, arruga tras arruga, y le dice: Sarita, mija, hagámosle. Dios lo ha dicho. Y es que hay una cosa particular: Sara quedaba preñada solo de una manera. Adivine cómo. Como usted y yo sabemos. ¿Está claro? O sea, no hay otra. Eso no vino el Espíritu Santo como vino en el asunto de María. No, eso es distinto. Solo sucedió una vez y fue con María, con el Hijo de Dios, no más. Pero el problema nuestro es ese, que no creemos. ¿Entienden? Hay que quemar las naves. Hay que comenzar de nuevo, hay que luchar, hay que pelear la vida. No es fácil, no es sencillo, claro que no lo es. El problema nuestro radica ahí, que dejamos de pelear. Las parejas dejan de luchar por ser felices y con el tiempo se vuelven aburridas, distantes, frías, secas. ¿Entiende? No debe de ser así. Todos los días yo tengo que sembrar amor. Un hijo de Dios siembra amor. Un hijo de Dios siembra fe. Un hijo de Dios siembra paz. Todos los días yo tengo que luchar. Y por eso la exhortación es esa. Gracias, Giovanni. La gran invitación. Gracias, Giovanni de Jesús. Qué amable que eres. Eso es. Imagínense que en estos días les voy a contar una infidencia y tiene que ver con Giovanni. Miren lo chistoso, miren lo que hace Dios, ¿no? Imagínense que el testimonio de Giovanni. Giovanni me decía que cuando él vino aquí, él dijo: no, es que yo no le doy ni agua a aquel que está enfrente, y ahora es el que me la trae. Y yo no se la pido, tengo que aclarar eso. Pero él con mucho cariño lo hace. Vengan, niñas, por acá adelante y puesto. Bueno, listo. La Biblia entonces es eso. Dios me invita ¿a qué? A tener fe. Hay que quemar las naves, señores. Les voy a poner otro asunto. Hablemos de María. A la gente le gusta que hablemos de María. Vamos a hablar de la Virgen María. Es un caso supremamente bonito, interesante, edificante. Porque estamos hablando de quemar las naves. ¿Qué tuvo que dar Moisés? ¿Qué tuvo que dar Abraham? ¿Qué dio la Virgen María? ¿Usted qué opina? ¿Qué dio? ¿Usted se conoce la historia? Yo no le voy a remitir a la Biblia, está en Lucas capítulo 2. Léanlo en su casa, pero le voy a hacer una historia así simplificada, sencilla y al grano. Un ángel se le aparece a la Virgen y le dice: mijita, usted es la elegida para que sea la madre del Señor. Y ella dijo: ¿cómo así? Adivine cuántos años tenía la Virgen María. Era una niña jovencita. Era una jovencita, era una adolescente que deseaba, como toda mujer, inclusive hoy, después de tantos años que ha pasado, la mujer sigue teniendo los mismos sueños: casarse, vestirse de blanco,
que le echen arroz, frijoles, garbanzos, la luna de miel. Todo el mundo sueña con eso, ¿no? Es cierto. Pues la Virgen María no era la excepción. Ella quería casarse con el hombre de su vida y ya tenía uno por ahí visto. Adivine quién era. José. Viejo José ya lo tenía por ahí. Ya le había hecho el pase de muletas. Ya habían intercambiado miradas. Ya estaban ellos ahí, mandándose en chat, mail. ¿Está claro? Ya estaban chateando. Y se atraviesa a Dios en el camino. Y le dice, mijita, necesito que sea la madre de Dios. ¿Ah? Ponga a pensar un momentico eso. Es increíble. Y entonces, ¿y cómo hacer? No, usted va a quedar embarazada del Espíritu Santo. María pudo haber dicho no. No, yo me voy a casar. ¿Qué va a decir José? José va a pensar que yo estoy con otro señor, con otro mancito. No. Créalo. Ella pagó el precio. Le voy a hacer otra claridad. Quedar embarazada en los tiempos de María, ¿sabe qué significaba? En los tiempos de María, cuando una mujer quedaba embarazada sin esposo, sin haberse casado, era una mujer que era apedreada. No es como ahora, que ahora aparece una niña embarazada y le dice la mamá, venga mija, usted no es la primera ni es la última. No, los tiempos han cambiado y mucho. En los tiempos de María, una mujer que aparecía embarazada moría a punta de piedra. Esa era la verdad. Entonces, cuando María acepta el trabajito de ser la madre de Dios, acepta y le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad, está entregando su vida. Puso en peligro el que la mataran a punta de piedra. Puso en peligro en que José no le entendiera ni le creyera. Es más, acuérdense, José fue, cuando José le fue a hacer visitas, ¿acuerda? Llegó ahí en el balcón y le dijo, ¿qué hubo, Mari? ¿Cómo estás? Y entonces imagine lo que sucede. Le dije, José, tengo que decirte algo, estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. ¿Usted cómo él? A mí me gustaría que el Señor me volviera la película para yo verle la cara a José cuando le dijo eso. Es que sería chistosísimo, ¿no? Verle la cara a José, ¿cómo así? ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Quién es ese man? ¿Cómo así? Pues le quiero decir que José se fue calladamente, empacó su maleta y se fue despechado para la cantina. No, mentiras, para la cantina no. Agarró su burro y se fue lejos. ¿Sabe qué sucedió? Lo que pasa es que Dios es grande. Cuando uno cree en Dios, Dios está de mi lado y Dios mueve y hace lo que tiene que hacer. Y José estaba por allá y ahí Dios levanta a José y le dice, ¿qué, José? Usted sí es mucho incrédulo, ¿cómo no cree en la muchachita? Sí es verdad, cabezón, sí es verdad. Es cierto, es del Espíritu Santo. Yo lo decidí así. María entregó su vida. Puso en riesgo todo. ¿Me entiende? Y no tan solo eso. Ser la madre de Jesús no era fácil. Sufrir lo que le tocó sufrir a María por ser la madre de Dios no fue sencillo. De manera que ahí estamos viendo, María entregó su vientre, María entregó su vida, quemó las barcas. Vamos a hablar de otro que quemó las barcas. Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un empresario de la pesca. En aquel entonces, si hay algo que daba plata, si hay algo que era el negocio de aquel entonces, era la pesca. Quien estaba en el negocio de la pesca estaba bien económicamente. Y si
Y si alguien tenía un burro, haga de cuenta un BMW ahorita, el que tenía un barco, ese sí estaba bien. ¿Está claro? Es que es más, le voy a decir, hoy por hoy, cualquiera no tiene un barco. Es más, yo pregunto aquí quién tiene un barco y yo no creo que ninguno. Tener un barco es un lujo hoy por hoy. En aquel entonces Pedrito tenía su barquito. Pedro ganaba dinero, tenía su empresa. Pero cuando se encuentra con Jesús, Pedro, y le dice, te haré pescador de hombres. ¿Sí o no? Increíble, ¿no? Y dice la Biblia, en Juan capítulo 5, creo, donde está la pesca milagrosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y dejándolo todo, se fue detrás de Jesús. Ahí está. Y tomar esas decisiones no es fácil, hay que quemar las barcas. Yo hoy simplemente les exhorto y les pregunto, Dios, ¿qué le ha pedido a usted? ¿Cuál es la barca que usted tiene que quemar? Como en el caso que les decía, el término viene de Alejandro Magno, de Hernán Cortés y de otros, porque la historia no tan solo habla de esos dos casos, muchos. Es más, me encontré con uno que se llama igual a mí, me lo copió. Guillermo I, rey de Inglaterra, también hizo lo mismo. Quemó las barcas. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que quemar las barcas? Yo le hago una pregunta, ¿cuál es esa barca? ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices, salir adelante? Todo lo queremos y Dios se lo va a dar, pero le repito, no es a su manera, no es a su estilo. Usted debe de quemar la barca. ¿Qué tengo que dejar? Ese es el problema nuestro, que nos hemos enfocado en un estilo de vida equivocado, total y absoluto. Desde antes que naciéramos ya Dios nos había destinado para nuestra vida. Él nos va a pedir que consideremos. ¿Sabe una cosa? Dios le trajo al mundo para que usted fuese un multiplicador, un bendecido. Dios nos ensaña con tener un ejército de hijos pobretones, derrotados y fracasados. Dios quiere que nosotros entendamos ese gran desafío. Ahí está el ejemplo que les he puesto. Distintos ejemplos. Quemaron las barcas, lo entregaron todo. El hecho de que Pedro se hubiese vuelto pescador de hombres y no de peces, le llevó a tener problemas con su suegra, porque la suegra tenía la esperanza puesta también en la barca. Tenía la fe puesta en la barquita. Y la vieja estaba con fiebre, ¿se acuerda? Y llega el Señor Jesús a donde la suegra de Pedro, le agarra la mano, no le dice nada y se sana, y dice que se levantó y le servía. Eso está también Mateo capítulo 8. Cada uno de nosotros tenemos que entender eso. Dios hoy me pide, me llama, me dice, usted está aquí, Señor. Quemar las barcas para dejar todo y quedar en las manos de Dios y confiar que Dios es el que va a hacer de mi vida lo que Él quiere. Créalo. No hay nada más fascinante que eso. Le quiero decir, con toda alegría se lo digo, en 20 años que llevo de servirle al Señor, siempre le doy gracias a Dios porque cada día me doy cuenta que nunca me equivoqué, que servirle a Dios es la mejor bendición. Quemar las barcas. Yo tenía mis planes eran otros. Pero Dios se atravesó en el camino cuando yo tenía 18 años. Y me llamó. Y durante 8 años me lavó la cabeza. Y a los 8 años después de haber recibido a Cristo, fue que vine a servirle a Dios. Fue una decisión. Hoy usted y yo podemos tomar la decisión de creer o no creer.
Usted y yo estamos llamados a eso. La gente no prospera, y no prospera porque no quema la barca. Están pegados, así como digo yo, a un sueldito pichurrio, a un carrito que le suena hasta la pintura. Estamos aferrados. Y usted no entiende. El concepto de la Biblia es diferente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al que da, recibe. La palabra de Dios dice que cuando la mano que se extiende para dar está abierta para recibir. Pero una mano que está cerrada ni da ni recibe. El ser humano tiene un problema grave, porque si hay algo que no sabemos es dar. Hay muchos que dan más una cauchera de alambre. De verdad, no sabemos dar. Dios quiere que usted y yo aprendamos a darle a Dios. Usted aprende lo que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Es ponerle en el primer lugar. Es poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Es decirle: Señor, aquí estoy. Yo creo en ti, yo espero en ti, yo confío en ti. Mi vida está en tus manos. Haga lo que quiera. Y cuando uno comienza a pasear por la Biblia, uno encuentra eso. Los hombres que Dios bendijo son aquellos que estuvieron dispuestos a entregarse por completo, a soltarse en las manos de Dios, a creer, a confiar y a esperar en Él. Dios siempre me va a probar. Dios siempre. Dios es el dueño absoluto de todo. Génesis 1:1, ¿sabe qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de todo. Dios creó todo. Todo lo que es hecho, lo que está hecho, lo creó Dios. ¿Por qué va a pelear usted con su creador, con su hacedor? No pelee con Dios. Crea en Él. Dios no escatimó ni su propio Hijo. El mismo Dios del cielo entregó lo mejor, lo más excelente. Allá, finalizando marzo, dentro de más o menos 10, 12 días estaremos celebrando la Semana Santa. La Semana Santa, la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no se tocó el bolsillo? Dios no se tocó el bolsillo, Dios se tocó el corazón, lo que más le dolía. Entregó a su Hijo, lo entregó por completo, lo dio todo. O sea, si es de dar, si hay alguien ha dado ejemplo, es Dios. ¿O no? Es más, usted y yo somos hechura de Dios. Él nos hizo, Él ya nos dio. Ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Darle a Él. Pero el hombre se resiste. Todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que usted es, lo poco y lo mucho, Dios lo ha dado y Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer, seguir esa línea de fe, no dudar, no llenarme de temor, no llenarme de miedo, todo lo contrario, dejar que el Señor me forme, me guíe, me enseñe. No tenga miedo, Dios es bueno. Dios es el dueño de todo. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. ¿Sabe qué dice? ¿O qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? ¿Qué tengo yo que no he recibido? Dios me dio la vida. Todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Su familia, sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque Dios nos ha dado muchas cosas, nosotros nos aferramos a eso que Dios nos da, y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que usted nunca quite la mirada de Él y que entienda que así como Dios me da, así Dios también me quita.
Por eso hay que quemar las naves. Quemar las naves es darle al Señor lo más excelente y lo mejor. Como la oración de David: de lo recibido de tu mano, te doy. Eso es. No hay nada más espectacular que eso. Creer, esperar y confiar en Dios. Créalo, servirle al Señor no es fácil y sencillo. Si hay algo que a mí todavía me es difícil, es por lo menos ir a un hospital. Yo por mí no iría a los hospitales, no me gustan, yo no serviría. En estos días, bueno, y casi siempre me toca ir a los hospitales a orar por mucha gente. Y créalo, aunque lo he hecho en 20 años y antes, nunca me he acostumbrado. En estos días tuve que ir a orar por varias personas y encontrar una persona en cuidados intensivos, pegado a una máquina. Uy, no, eso es muy doloroso, es muy doloroso. Y por allá vi un niño pequeñito pegado a una máquina. Y me acerqué al niño y comencé a llorar, porque yo no aguanté, a mí me da mucha tristeza. Pero uno tiene que pagar el precio. El precio hay que pagarlo. Y hay que dar. Y hay que creer. Y hay que hacer cosas que a uno no le gustan. ¿Sí me entiende? Hay que hacer cosas que humanamente como que no le entran aquí. ¿Usted cree? Yo era un machista empedernido, pero cuando yo entré a la cruzada a mí me enseñaron que yo tenía que cuidar a mi esposa, que tenía que cuidarla, que tenía que amarla. Y una de las cosas que yo tuve que decidir es hacerme la vasectomía, porque como yo nunca dejé que mi esposa planificara. Y cuando llegó el momento, pues la vasectomía me la hicieron a mí, y me la hicieron en apartado con machete. En apartado. ¿Sí? Y eso fue hasta chistoso, porque imagínense. Yo llegué, habíamos como 7, 8 señores para hacer la vasectomía. Entró un man y como a los pocos minutos salió. Y ese man salió caminando, se montó en una cicla, montó la mujer en la barra y se fue. Cuando yo digo, no, esto está fácil, cuando yo llego y comienzo y veo una cosa así, yo me privé, yo me desmayé. Cuando yo salí me sacaron en brazos. Me tuvieron que llevar a la casa y era a las 2 cuadras y me llevaron en carro. Así de flojo soy. Lo más chistoso es que como a los 3 días me tocaba predicar, a los 8 días. Y como usted sabe que a uno lo afeitan, esa prédica fue la más rápida que yo di en mi vida. Yo predicaba con una fuerza tremenda. Y desde ahí cogí la costumbre de que en la oración apago la luz. Eso de creer en el Señor, uno tiene que pagar el precio. Uno tiene que pagar el precio. Vamos a creer en Dios. Dispóngase a creer, dispóngase a dejarse tratar y formar por el Señor. No es sencillo. ¿Por qué nosotros no entendemos? Dios, todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Sus hijos, su esposa, su familia, todo, su trabajo, la salud. Cuando uno va a un hospital como eso y encuentra una persona allá, yo le digo, gracias, Señor. No, definitivamente. El hecho tan solo de uno poder caminar, hablar, comer, que no le duele nada, eso es increíble. Pero a veces nosotros no valoramos eso. Y lastimosamente el ser humano no valora las cosas hasta que las pierde. Uno tiene que darle gracias a Dios, uno tiene que ser agradecido.
Y si hay algo que usted todos los días tiene que decirle a Dios es, gracias Señor. No merecía todo lo que me has dado, pero Dios me lo ha dado. Y cuando yo veo mi familia, mi esposa, mis hijos, cuando veo un ministerio, cuando veo todo eso, yo lo único que tengo que decir es, gracias Señor. Dios es bueno. Y que uno no se le llene el corazón de ego, sino de humildad y de gratitud. Que uno entienda que uno no es dueña de nada, que yo me muero y nada me llevo, y que todo lo que tengo es porque Dios me lo permitió. Ni esta camisa es prestada, ¿está claro? Me muero y no me la llevo, la corbata, todo lo que usted y yo tenemos. Cuando uno va a Israel, a Egipto, se encuentra en el museo del Cairo, el tercer museo más grande del mundo. ¿Sabe cuánto tiempo necesita usted para visitar ese museo? Se necesitan más de 6 meses para visitarlo. Hay más de 500,000 piezas ahí, pero la pieza central de ese museo es la tumba de Tutankamón, un faraón. Encontraron la tumba y adivine, lo enterraron con cama, con los caballos, lo enterraron con todo, ahí está. Ahí están todavía los calzoncillos viejos, los muestran ahí. No, de verdad, calzoncillos. La ropa, todo con lo que lo enterró, ahí está, no llevó nada. El hombre no se lleva nada. Y si hay algo que usted y yo tenemos que aprender es a glorificar a Dios, dele gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Dele gracias a Dios. Yo lo he recibido todo, usted y yo lo hemos recibido. Dele gracias al Señor. El propósito de Dios como dueño de todo. Dios es el dueño de todo y Dios me dio a mí. Imagínense a Adán y Eva en el paraíso. Dios los pone en un paraíso, les pone todo eso. Un paraíso, vivía rico, vivía chévere, vivía feliz. Pero adivine, tomó una decisión equivocada, decidió desobedecer a Dios, no quemó las barcas. Usted y yo tenemos que aprender eso. Entonces, Dios bendecirá a quien use lo que Dios le ha dado de manera correcta. Adán y Eva no aprovecharon lo que Dios les había dado. El paraíso donde estaban lo pisotearon. Malas decisiones. Decidieron ceñirse a la lógica, a la razón. Decidieron vivir de esa manera y por eso se estrellaron en la vida. Vuelvo y le digo, Dios me coloca un paraíso y aunque usted no lo crea, hoy Dios levanta un paraíso para cada uno de nosotros. Un hogar, una familia, un matrimonio, una empresa puede ser su paraíso, pero las malas decisiones, la arrogancia, el ego, la altivez, la rebeldía, la falta de creer, esperar y glorificar a Dios le llevará a que usted destruya ese paraíso y que ese paraíso se convierta en su infierno y que la gente en vez de vivir bien viva mal porque decidieron comer del árbol del bien y del mal, porque decidieron ir en contra de lo que Dios les había dicho. Y ese es nuestro error. Dios nos viene enseñando, nos viene diciendo qué hacer y cómo hacer. Eso quiere Dios. Es tiempo entonces de obedecer. Pero el hombre no hace lo que tiene que hacer. El hombre vive mal. Económicamente, le quiero decir, los hijos de Dios no viven bien. Económicamente, los hijos de Dios viven mal. Y no debiera de ser así. Y Dios quiere prosperarle a usted. Pero ¿sabe cuándo le va a prosperar? Cuando usted le obedezca. Cuando usted le crea al Señor. Ese es nuestro problemita. ¿Entiende? Pero cuando yo creo, entonces, usted no sabe la alegría que me dio de yo ir al negocio de Giovanni y de decirme, líder, todo esto
el año pasado el Señor me lo dio. No debo un peso. Y pregúntele cuál es el secreto. El secreto. Aprendió a diezmar, aprendió a creerle a Dios. Aprendió a oír la voz de Dios, no la voz de los hombres. Ahí están testimonios como esos, sencillitos. Dios hace milagros, pero cuando yo le creo a Él, cuando yo quemo las barcas, no me alcanza para diezmar. Créale a Dios. Créale. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Usted cree que a Dios le gusta que usted le dé de lo que sobra? Le tengo noticias. A Dios no le gusta de lo que le sobra. A Dios le gusta que usted y yo le demos de lo primero, de lo más excelente y de lo mejor. Porque Dios es Dios. ¿O no? Dios ha hecho la riqueza para que el hombre la disfrute. Una persona puede tener dinero, pero eso no es riqueza. Eclesiastés 5 del 13 al 14 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Hay hombres que no saben administrar. Hay hombres que lo único que hacen es gastar la plata en cosas que no ayudan a nada. ¿Entiende? Ustedes y yo tenemos que tener en cuenta eso. El problema nuestro es ese. ¿Y usted no ha visto? ¿Cuánta gente gasta la plata en cosas que no, de verdad, no es razonable, no está bien? Es triste y doloroso que una niña cumple 15 años y ahora ya no le regalan un viaje a San Andrés, sino una cirugía plástica, una lipoescultura. Y el padre alcahueta lo hace. Y comete el grave error. Y el hombre invierte demasiado dinero en cosas de vanidad, en cosas que no ayudan, no sirven, no edifican, no son buenas. Ahora miren, Proverbios 13:23. Miren lo que dice la Escritura. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dios dice en su palabra que en el barbecho del pobre sí hay pan. En pocas palabras, la pobreza nace no en los bolsillos, sino en el corazón del hombre. El hombre es pobre porque no ha aprendido a vivir conforme a los principios del cielo. El hombre es pobre porque no ha aprendido a administrar, a manejar el dinero. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero si usted no aprende a administrar un mínimo, ¿cómo Dios le va a dar un máximo? Si usted no aprende a manejar 100,000 pesitos, ¿cómo pretende que Dios le regale 1,000,000? Si la gente coge la plata y así como la coge, la gasta. Si el hombre no administra su dinero, es un botaratas de miedo. Las mujeres mantienen pendiente, hay un bolso nuevo, Louis Vuitton. Y se descabezan por un berraco bolso que vale yo no sé cuánta plata. ¿De verdad? ¿En serio? Ahora, yo no digo que no se lo compren. Cómprelo, pero planeado, organizado. Pero debiendo todo, enculebrada, con las tarjetas al techo, sudando sangre y gastando de la platica. No seamos irresponsables. ¿Usted qué cree que Dios va a bendecir esas actitudes? Eso no es quemar las barcas, eso es quemar el billete. La gente no sabe administrar la plata. A mí me encanta este versículo de Proverbios 23. En el barbecho del pobre hay pan, pero se pierde por falta de juicio. La gente no sabe administrar el dinero. La gente no sabe. Aprenda. Yo conocí a un hombre demasiado rico, un hombre muy poderoso en este país. Yo le daba citas en Bogotá. Y el hombre tenía unas frasecitas que yo se las pillé.
Y él me decía, líder, hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Nunca se olvide de eso. Cuide los centavos, cuide la platica. Pero la gente, ay, me sobran 2.000, ¿en qué me los gasto? Como que le estorba los 2.000 pesos. Las monedas. Si usted aprendiera a ahorrar, cuide los centavos. Yo tengo una máxima aquí en mi cabeza. Todo tiene que dar. Todo lo manejo en este estilo. Todo tiene que dar una utilidad. Lo que no deja utilidad no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero la gente no piensa eso. La gente no entiende. Y entonces el dinero lo dejan ahí. Y se pierde el dinero. Y es doloroso, ¿sabe? Lastimosamente la gente maneja su vida de una manera que no es. En el barbecho del pobre sí hay pan y se pierde por falta de juicio. Miren lo que dice Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará la muerte. Adivine, usted puede tener toda la plata del mundo, pero si no tiene a Cristo en el corazón, se va para la paila mocha. Con el mancito del tenedor, para allá va, por mucho billete que tenga. Mejor dicho, el dinero no compra la salvación. El dinero no compra. Usted con dinero compra una biblioteca, pero no el conocimiento. Usted con dinero puede comprar medicina, un hospital entero, pero usted no compra la salud. Usted con dinero puede comprar alimento, pero el gusto y el hambre y las ganas de comer, no se compra. Usted puede comprar una cama con plumas de avestruz, pero el sueño no lo compra. Ese no lo venden. No hay nada más rico, ¿no? Cuando uno llega a la cama, yo cuando voy a dormir parece que me doparan. Yo volteo la nalga y ahí quedé desmayado. No hay nada más rico que eso, ¿no? No hay nada que temer, todo está bien. Pero hay gente que para dormir, usted viera qué lío, todas las vueltas que da. Gente que se desvela. Gente que tienen que drogarse para dormir. Conocí una persona que tenía que siempre, ¿sabe? Inclusive les quiero decir algo. Las personas que toman droga, que se drogan, que se marihuanan, que usan la marihuana muchas veces para dormir en la noche. Porque no pueden. Cuando yo estuve en Medellín, yo tenía una célula muy rara. Era una célula de sicarios. No, de verdad, en serio. Eran señores que trabajaban en eso. Y una de esas esposas conoció al Señor y esa señora me pidió que si les compartía de Cristo. Y ellos llegaban a esa casa y en la entrada guardaban sus fierros y llegaban a recibir de Dios. Lloré por ellos. Y ellos hablaban unas cosas. Ellos ¿sabe qué hacían para dormir? Se empepaban. Ellos no podían dormir. No conciliaban el sueño ni la tranquilidad. Usted no sabe todo lo que Dios nos ha regalado y la gente no lo disfruta. Y la gente está buscando la felicidad, como dice por allá la propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Señores, mire lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ponga la fe en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Una cosa sí les pido. Dios quiere que ustedes y yo disfrutemos de eso. Pero una cosa sí le digo. Aprenda a honrar a Dios. La primera oración que el hombre aprende es la oración del deme. Y todo mundo sabe hacer es la oración, dame, 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 dame. Y escurren al Señor a punta de ruegos, simplemente pidiendo.
Pero lo triste del asunto es que venimos de una sociedad donde a Dios no se le da, y sobre todo la sociedad occidental, nosotros, porque venimos de una historia y a nosotros nos enseñaron, nos dieron una visión equivocada de Dios. Nos enseñaron que Dios es limosnero. ¿Se acuerda cuando usted entraba a misa? O todavía, o no sé si entra, cuando le pasan el talego ese y usted tiene que mandar una moneda, la limosna, y algunos en vez de entregar la limosna sacan de ahí del costal. Es una visión equivocada que nos han dado. Le quiero decir, Dios no es limosnero. Es más, Dios dice que yo tengo que dar una limosna, pero no para Dios. La limosna es para ayudar a otros. A Dios hay que darle el diezmo, a Dios hay que darle la ofrenda, a Dios hay que darle la siembra. Cuando usted lo decida, porque no es obligatorio. Eso es un trato entre usted y Dios. Usted verá, ¿quema la barca o no la quema? Es asunto suyo. ¿Quiere ver milagros? Le muestro un camino. Y hoy, precisamente les quiero decir, ustedes saben que nosotros hacemos el cumpleaños del Señor Jesucristo. Lo hacemos en diciembre 1, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes han estado en ello, ¿cierto? Todos. Es un evento muy caro, muy costoso. Lo hemos hecho en la Plaza Victoria. Hemos reunido más de 20,000 personas en ese lugar. Este año lo vamos a hacer igual. Entonces, le vamos a decir a todos, a decirles, los que quieran sembrar, dar la siembra del cumpleaños, por allá está Felipe, bueno, ahí Wilson le está ayudando, le van a entregar un sobrecito, un formatico, permítame Wilson. Este es el formato de la siembra. Aquí está la promesa, Primera de Reyes 17, del 12 al 16. Mi compromiso de siembra para celebrar el cumpleaños del Señor Jesús. Tiene todos los meses hasta diciembre, repártale a la gente. Los que quieran llenarlo, llénenlo. Eso es asunto suyo, como le digo. Yo ya llené el mío, yo ya di el mío. ¿Qué le digo? En este momento le exhorto, hágalo de corazón, hágalo de fe. Si lo va a hacer con miedo, le doy un consejo, no lo haga. Porque Dios no le gusta que usted dé con miedo, dé convencido de Dios. Entonces, ese es un sobrecito, hay una cosa, hay un desprendible. Cuando lo llene, por favor, cuando lo llene, lo lleva al alfolí y lo mete allá. ¿Listo? Usted se queda con el desprendible, mire, usted lo arranca de aquí y usted se queda con la parte grande y donde están los datos, nombre, lo arranca y por favor me lo pone ahí en el alfolí. El alfolí es la cajita que está allá al fondo donde se ponen los diezmos. ¿Listo? ¿Ya todos tienen el suyo, sí o no? Bueno, levante la mano si no le han entregado. Y si necesita 2 también. Bueno, vamos entonces a orar. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos enseñe a quemar la barca. Ojalá que usted aprenda algo. Aprenda algo. Aprenda a darle a Dios, primero con amor y con cariño, segundo con fe, pero aprenda a darle lo más excelente y lo mejor. A Dios se le da lo excelente, a Dios se le da lo mejor, a Dios no se le da lo que sobra. En pocas palabras, si usted pretende ver un milagro, este es el tiempo para que usted haga un pacto con esa siembra, si lo quiere hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Voy a apagar la luz, ya no por aquella cuestión, pero ya es un hábito. Ahí donde usted está, con todo su corazón, con toda su sed.
Hoy nos hemos reunido aquí para escuchar un mensaje que yo sé que nos ayuda a reflexionar. Aquella enseñanza de quemar las barcas. Usted está aquí porque yo sé que usted quiere ser feliz, salir adelante, tener un hogar bonito. Pero quiero enseñarle algo. El único que puede traer felicidad, alegría y armonía a su vida es Dios. El único que puede hacer de usted una persona nueva, diferente y mejor es el Señor. El Señor es el camino, el Señor es la verdad, el Señor es la vida. Acérquese a Dios, por favor, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Dígale: Señor, te necesito, ayúdame. Yo creo en ti. Yo quiero quemar las barcas, así como quemó la barca María y lo arriesgó todo, expuso su vida, su felicidad, su misma realidad física la expuso. Pero hoy por hoy, ¿quién no conoce a la Virgen María? A la que fue llena de gracia, aquella santa y hermosa mujer que no tan solo puso su vientre, sino que puso su vida y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Yo le invito a usted, ¿qué hoy me limita a darle a Dios lo que tengo que darle? ¿Cuántas cosas hoy me limitan? ¿Cuánta incredulidad hay en mi corazón que me lleva a tener miedo, a dudar, a no creer? Acérquese a Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó. Abraham esperó en el Señor y confió en Él. Abraham creyó en Dios y se fue de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, porque creía en Dios. Quemó la barca. Moisés quemó su barca. Pedro también lo hizo. ¿Qué me impide hoy quemar la barca? ¿Qué me impide hoy tomar la decisión de creer, de darle a Dios lo que es de Él, de honrarle con mis diezmos, con mis ofrendas, de inclusive decir: yo soy promotor de un evento que se llama Cumpleaños del Señor Jesús, donde la gente recibe a Dios? Es un espacio donde la gente no se va ni a emborrachar ni a perder, todo lo contrario, a restaurar familias enteras. Pero ¿cuántos de nosotros estamos pensando es egoístamente en nosotros mismos? Yo le invito para que crea con todo su corazón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Levante sus manos, levante ese papelito que usted recibió, y si usted quiere hacer esta oración de sembrarle a Dios, hágalo. Ese papel y dígale: Señor, yo quiero sembrar. Tal vez es primera vez que lo va a hacer, tal vez ya lo has hecho muchas veces, pero quiero decirte que esta siembra es para Dios. Tú la estás entregando a aquel que me da, aquel que me ha dado todo. Dele gracias a Dios, bendígale con todo su corazón. Yo bendigo tu vida, yo bendigo esa siembra que estampas ahí, que sale de tu corazón, de un corazón agradecido, de un corazón alegre que quiere honrar y glorificar el nombre de Dios, de una persona que entiende que todo lo que ha recibido es bueno. Dele gracias a Dios. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu hogar. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. Declaro que Dios hoy abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabundan sobre ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar.
Declaro que el Señor hoy y siempre está contigo. Gracias, Señor, porque nos das tu presencia, tu cariño. En el nombre de Jesús bendigo tu ofrenda. En el nombre de Jesús bendigo tus diezmos. En el nombre de Jesús te bendigo, Hijo del cielo, te bendigo. Declarando que Dios te hace grande, fuerte, con su palabra, con su presencia, con su poder. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén, señores. Dios les bendiga. El 23 es la acción de gracias, ¿oyó? El 23 es la acción de gracias, no se olvide. O sea, la próxima semana es la acción de gracias, no se olviden. Dios me los bendiga. Están invitados a todos los seminarios de la semana, de parejas, de damas, en fin. Dios me bendiga. Abre tu Instagram con W Conquista.